Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en este día por tu amor, por tu bendición, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das fuerza, porque nos das, Señor, capacidad, porque traes sobre nosotros tu espíritu de sabiduría y de entendimiento. Estamos declarando tu sangre, nos colocamos debajo de tu mano, Señor, y declaramos que ningún arma forjada en contra de nuestras vidas puede prosperar, y establecemos, Señor, tu reino. Traemos, Señor, en la vida de aquellos que han recibido hoy amenazas de muerte, Padre, en el nombre de Jesús, una protección angelical. En el nombre de Jesús, cubrimos la vida de estos ministerios, Señor, en la ciudad. Declaramos sobre ellos tu bendición, tus ángeles guerreros alrededor de ellos, cubriendo sus vidas, Señor, y proclamando todos nosotros que tú eres nuestro Rey, Señor, y que nosotros veremos con nuestros ojos, oh Dios, la recompensa de los impíos, pero veremos, Señor, a los justos establecidos como la palmera, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos das. Amén. Algo importante que veíamos, cómo abrimos la puerta, porque quiero volver a hacer hincapié en lo que yo les decía desde hace unas clases atrás. El objetivo de esta clase no es que nos sintamos condenados, sino que reconociendo nuestros problemas, nosotros podamos buscar la solución. Eso es el objetivo de la clase. No hay nada más maravilloso que cuando el Señor abre nuestros ojos a una realidad de pecado en nuestra vida, pero lo podemos entender. Fíjense esto, una cosa que fue importante, Dios le manda a David, quiero retomar de allí para empezar hoy a que veamos el perfil de Absalón. Dios le manda a David el profeta, y el profeta, yo les decía, era amigo de David, y él amaba a David. Natán amaba a David, y Natán, por amar a David, yo me imagino que él estaba en esta posición. Decía, por una parte yo no puedo desobedecer a Dios de confrontar a David, es mi amigo, es el rey, pero yo tengo que entregarle la palabra porque Dios me la está dando. Y por otra parte, por su mismo amor, decía, pero ¿cómo se la digo? ¿Verdad? Y yo les decía, ustedes no saben la disyuntiva espiritual en la que uno se encuentra muchísimas veces. Personalmente yo lo puedo decir, o sea, a nivel personal, cuando Dios me entrega una palabra y me pasa exactamente lo mismo, y por una parte está el hecho de que tengo que entregar la palabra, y por otra parte está el hecho de que, ¿cómo se lo digo? O sea, ¿cómo se lo digo? Pero tengo que decirlo. Y Natán usa la historia, empezó con esa como un cuento. Le dijo, en tu reino hay un hombre que tenía solo una ovejita y había otra que tenía miles de ovejitas. El que tenía un montón de ovejitas mató al que tenía una sola ovejita para quedarse con él. ¿Qué crees tú que merece ese hombre? David, que era un hombre justo en su corazón, porque recuerden, yo les decía, David era un hombre conforme al corazón de Jehová, pero siendo conforme al corazón de Dios, amando al Señor, cae en pecado. Que por eso es que está escrito en la Biblia, para que nosotros todos entendamos que nosotros podemos caer en las mismas situaciones. Y enseguida sale su justicia y dice, no, ese hombre hay que matar. Y que le dice el profeta, entonces ese hombre eres tú. Tú mismo ya determinaste el castigo sobre ti. Entonces dice, pero lo que Dios está haciendo es que no te vas a morir, porque vas a vivir en tu carne el resultado de tu pecado. Les decía que personalmente para mí esa palabra siempre ha sido muy fuerte. Siempre que yo me he confrontado con eso, para mí esa palabra ha sido muy fuerte. Y vimos, o sea, todo lo que David tiene que vivir. Absalón se acuesta con sus mujeres a la vista de todos. Dios le dice, tú lo hiciste en escondido, pero ahora yo voy a hacer que te lo hagan a ti a la vista de todo el mundo. O sea, lo que tú hiciste escondido, yo te lo voy a hacer así, a que todo el mundo te lo vea, a ver si te duele, a ver si no te da pena. O sea, es lo que Dios le está diciendo. Y dice la Biblia, de hecho, que Absalón puso una carpa en la plaza de la ciudad, y allí con todas las concubinas de David se acostó. Muy serio. Lo segundo que hizo Absalón fue que saca a David del trono, y él, hoy vamos a ver todo cómo lo hizo, y él entonces toma en su lugar el trono y empieza a perseguir a David para matarlo, el propio hijo para matar al padre. Qué tristeza, porque ese padre amaba a Absalón. Recuerden que veíamos que el problema estaba en que el problema de David fue que él amaba con los ojos cerrados, a ciegas.
y no era un padre que tenía la capacidad de traer orden a su casa. David estaba operando en contra de su propio llamado, porque David era rey, David era un hombre llamado a gobernar. Y fíjense esto, esta es una de las cosas que yo hago tanto hincapié, y hoy voy a enseñar como maestro más que como profeta, porque hoy vamos a ver detalles que son tan duros, que si yo se los entrego con la unción profeta, yo sé que vamos a salir de aquí echando sangre. Y aunque sí van a salir echando sangre, por lo menos que salgan echando sangre porque fue la pura palabra y no porque yo, ¿me entienden? Voy a enseñar más como maestra. David, siendo ese hombre que amaba, al Señor, amaba a su familia y llamado a gobernar, no supo cómo gobernar su casa. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, porque aquí casi todos somos padres, y los que no son padres, algunos están en el liderazgo. Y fíjense esto, uno de los problemas que nos ocurre a nosotros, que estamos frente a gobierno, porque usted, aunque tenga un solo hijito, está en gobierno, entienda eso, en su trabajo está en gobierno. Dios siempre nos coloca a nosotros como líder. Y el problema de lo que nos ocurre es que por una parte creemos que nosotros amamos más, manifestamos más el amor cuando no corregimos a nuestros hijos, en el caso espiritual, cuando no traemos corrección a la iglesia, porque yo les decía, hermanos, una iglesia llena representa dinero y la mayoría de los líderes están interesados en eso. Pero qué terrible, cuando tenemos una conciencia de que Dios nos está entregando una palabra, sabemos lo que eso significa y sabemos que Dios nos va a llamar a cuentas cuando nosotros no decimos lo que tenemos que decir. Entonces es una posición bien difícil, y a nivel de padre, yo soy mamá, igual que ustedes, y cuántas veces yo quise cerrar los ojos a ciertas situaciones. Y aquí tengo a mis dos hijos que les pueden decir cuántas veces cuando yo he tenido que enfrentarlos, porque déjenme decirles que yo soy una madre fuerte. Ellos están aquí, yo no puedo decir ni esconder o pretender decir, ay, yo soy una madre no, yo soy una madre muy fuerte, y cuando les hablo siempre les digo, es imposible que yo no les diga algo, porque Dios me va a llamar a cuenta, y Dios me va a llamar a cuenta como mamá, y Dios me va a llamar a cuenta como su líder espiritual. Y es una posición sumamente difícil que yo siempre veo en la palabra, pero realmente yo entiendo que es mucho más fácil quedarse callado. Es mucho más fácil no decir y mucho más fácil no enfrentar. Y siendo David un hombre del Señor, prefirió con sus hijos no enfrentarlo. Vamos a ver el perfil de Absalón. Vamos a ver puntos que van a ser sumamente fuertes. Y en el nombre de Jesús yo declaro que usted va a estar abierto a recibir. Vamos a ver en la palabra, cosa de que usted no sienta que yo lo estoy sacando de los pelos, ¿ok? Quiero que abran la Biblia y vamos a revisar cada pasaje para ver los versos y ver de dónde estoy sacando los principios. ¿Amén? Ok, en primer lugar, o sea, la pregunta con la que yo inicio esta nueva parte para ver las características es ¿qué representa entonces el espíritu de Absalón en medio de nosotros después de haber visto lo que vimos? Absalón, vuelvo a repetir, era un hombre con un destino: ministrar paz, el shalom de Dios, bienestar de Dios en su hogar, ministrar la paz de Dios en la nación, ministrar la paz de Dios en las naciones. Cada uno de nosotros, nuestros hijos, tenemos llamados de Dios grandes. Entonces el problema aquí no es el llamado de Dios, ¿ok? El problema que nosotros vamos a ver aquí en la vida de Absalón tiene que ver con la perversión que Satanás trae a lo bueno. Yo quiero que veas lo siguiente, y quiero que lo primero que tú vas a hacer en este momento es, quiero que pienses en tu cónyuge, quiero que pienses en tus hijos, quiero que pienses en ti mismo. Y quiero que los veas desde la perspectiva de Dios. Antes que cualquier cosa, quiero que los veas desde la perspectiva de Dios. Porque si te centras a verlo desde la perspectiva, quizá ya pervertida donde están, no vas a poder entender cómo se llegó ahí o cómo poder resolver el problema. Tienes que pararte primero desde los ojos de Dios para verlo. Ver a tus hijos y ver a tu cónyuge, ver a tu familia desde el corazón de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Para qué los estableció Dios? ¿Qué les ha dicho Dios? Quiero que tengas eso aquí. Y si hay una buena tarea que vas a hacer esta semana, vas a escribir con nombre y apellido. Dios dijo de mí esto, Dios dijo de mi hijo tal esto, de mi otro hijo esto, de mi esposo esto. Yo quiero que tú lo escribas.
porque cuando tú lo escribes, lo vas a tener bien claro. ¿Qué dijo Dios? No vas a meterte ahorita con qué está haciendo, sino qué dijo Dios. Amén. Ok, desde esa perspectiva, Absalón fue un hombre que a Dios había levantado para ministrar paz. ¿Cómo Satanás lo pervierte? Veamos. Lo primero que ocurre, vamos a estar estudiando desde 2 de Samuel capítulo 13. Ya para este momento yo les decía, ya Amnón había violado a su hermana. Recuerden que Amnón era hijo de una mamá, o sea, era medio hermano de Absalón, y a quien viola es a la hermana de Absalón. Esa era media hermana de él, ¿ok? Porque ellos, Absalón, eran 5 hermanos con esa mamá. Y ya para este momento, Amnón había violado a esta muchacha. Les vuelvo a decir, ¿cómo es que en un hogar cristiano, podía pasar esto? Y si es algo que usted ha vivido o que usted ha conocido, quizás hoy va a encontrar respuestas. ¿Cómo pudo darse esta situación en un hogar donde Dios estaba presente? Porque Dios sí estaba presente en ese hogar. David amaba a Dios. No se saquen ese cassette de aquí. David amaba a Dios. ¿Y cómo es que se da en su casa una violación, un asesinato? Ya habíamos estudiado a Abisaí, ¿verdad? El primer hijo. ¿Qué pasó con ese hijo? Como él nunca lo corrigió, cuando iniciamos con paternidad, como David nunca lo corrigió, él trajo tristeza al corazón de David porque también se le reveló. Y en este caso ya vemos ahora que sigue el problema con los hijos. Vamos entonces al verso 20 y 22. Dice en el verso 22 de 2 de Samuel capítulo 13, dice que Absalón, voy a leer la Biblia al día en este momento, dice: Absalón por su parte no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pregunto, ¿cree usted que era una razón legal, verdadera, el que Absalón odiara a Amnón? ¿Qué cree? Sí. Por supuesto. Era una razón real. No podemos quitar la verdad. No podemos quitar el hecho de que se había dado una situación y él odiaba a la hermana. Ahora, yo quiero que tú llegues a algo, porque aquí es donde va a empezar la confrontación. Yo también lo hubiera odiado. Yo también. Claro que sí. El asunto es hasta dónde llegamos con los sentimientos. Y aquí es donde empieza la confrontación de Dios a nivel personal. Si usted conoce los casos, a nivel relacional, a nivel cristiano, vamos a ver qué pasó. ¿Cómo él se soltó en ese sentimiento? Vuelvo a decir, había una razón legal, verdadera. El problema no radicaba en el hecho de querer borrar algo que era cierto, sino en el espacio que se le dio a la amargura y el resentimiento en la vida. En alguna oportunidad, en algunas de las enseñanzas que he estado teniendo en todo este año, que he estado haciendo tanto hincapié en todas las enseñanzas, si ustedes las ponen juntas, miren que el hincapié de este año del Espíritu ha sido tener un corazón limpio, tener un corazón libre de amargura. La amargura es una raíz que entra, y dice la Biblia que una sola raíz de amargura contamina a un montón de gente. La raíz de amargura hace que nuestra vida se reviente. La raíz de amargura hace que no seamos felices y hacemos infelices a todos los que están a nuestro alrededor. El problema, te vuelvo a decir, no podemos negar que Amnón violó a Tamar. No podemos negar el hecho de que Absalón, como hermano de Tamar, se sintió rabioso contra Amnón. El problema fue cómo atacó la situación, cómo operó en medio de aquello. Sigamos. Absalón estaba resentido no solamente con su hermano, sino contra su padre.
¿Por qué? Porque el papá, mírenlo, váyanse al verso 21 del mismo capítulo 13, segunda de Samuel 13, 21. Voy a leerla ahora en la Biblia latinoamericana del 95, pero usted léalo en su versión. Dice, cuando el rey David se enteró del asunto, se enojó mucho, pero ¿qué hizo? No quiso llamarle la atención a su hijo Amnón porque era su preferido por ser el mayor. Pero hay una relación especial entre un hijo mayor, ¿verdad? Y el padre. En esa cultura. Sí, por eso. Pero volvemos a lo mismo. ¿Será que con lo que hizo, David podía darse el lujo de hacer esto? No. ¿Qué cree usted? Vamos a pensar en nosotros como padres. Vuelvo a decir aquí los que no son padres. 5 que no son padres. Todos los demás somos padres aquí. Pero usted como mamá o como papá, ¿usted cree que nosotros podemos darnos el permiso de tener hijos preferidos? No. En una ocasión yo les decía que mucha gente dice, no, los padres no tenemos hijos preferidos. Y la Biblia dice que tenían hijos preferidos porque es verdad, ¿cierto? Pero en ninguna parte de la Biblia dice que eso es correcto. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios apoya el que los padres tengan hijos preferidos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, miren hermanos, hay algo con lo cual yo siempre he tenido que luchar como consejera familiar. Y es el hecho de que los padres, independientemente de los logros de sus hijos, mantengan un balance con sus hijos. Es una realidad con la que lucho todos los días. Es más común de lo que ustedes se imaginan. Y el daño que eso ocasiona en los hogares es devastador. Yo personalmente, yo no tengo hijos favoritos y ustedes no saben la cantidad de personas que han querido dañar a Benjamín y a Juan Marcos desde que son niños, diciéndole, es que el preferido de tu mamá es este. ¿Sí o no, Benjamín y Juan Marcos? Para traer amargura. Y ustedes no saben cómo he tenido que luchar con eso, porque nosotros que no lo tenemos, entonces hemos tenido que luchar con un montón de gente amargada y resentida social y resentida espiritual, queriendo dañar mi hogar, viniendo a traerle a ellos de que yo que tengo un favorito. El Señor reprenda al diablo. Ese es un espíritu, un demonio. Y si usted tiene un problema de esto, necesita en el nombre de Jesús, no venga a decírmelo, pero usted necesita arrepentirse. No podemos tener preferencia. Los hijos son herencia de Jehová. Son una bendición en nuestra vida y no los amamos por sus logros. La única condición que necesitamos para amar a los hijos es su condición de hijos, más nada. Eso es todo lo que necesitamos, su condición de hijo. Cuando un hijo hace cosas terribles, no las aprobamos, y vamos a ver aquí, no nos vamos a callar, no vamos a decir, ay, no le voy a decir nada porque amo tanto a mi hijo. No es entrar en eso, pero es decirle, tú vas a ser mi hijo por encima de lo que pase, pero mi responsabilidad es llamarte la atención. Mi responsabilidad es corregirte, mi responsabilidad es disciplinarte, porque callarnos implica no tener el amor de Dios. Dice que Dios, y lo vimos al principio estudiando paternidad, que Dios al hijo que ama es el que disciplina, y al que no disciplina es porque es un bastardo, es un ilegítimo. Entonces, si Dios tiene ese principio, ¿cómo no lo vamos a asumir nosotros? Amén. David se entera y no le llama la atención, y esto hace que el corazón de Absalón se llene más de rabia. Ahora, yo quiero seguir con la pregunta, ¿era legal o no la rabia en Absalón? Claro que sí. Por supuesto, él se sentía impotente. Yo no quiero que entiendan esto. La razón por la cual mi manera de estudiar la Biblia le afecta a tanta gente es porque a mí me gusta ser objetiva. El hecho de que él llegó al pecado máximo y Dios lo mata no significa que Absalón no empieza con una situación que era completamente legal, cierta. La gente llega a nosotros con situaciones verdaderas, reales. ¿Qué tipo de consejo le vamos a dar? Por eso es que tenemos los extremos en las congregaciones dando consejos. Porque no conocen, leen la palabra, pero no entienden el sentido de la palabra, la sustancia de la palabra. No podemos negar que Dios mata a Absalón.
por rebelde, por malo. Pero no podemos negar el hecho de que Absalón llega a ese problema, porque David como padre falló. Era muy de Dios, pero David falló. Vete al verso 20, estamos todavía en el capítulo 13. Entonces su hermano Absalón le preguntó, verso 20, así que fue tu hermano Amnón quien te hizo esto. Porque ella viene llorando donde Absalón y le cuenta que la violó el hermano. Mira cómo le responde Absalón. Ajá, con que fue tu hermanito. ¿Conoce alguien esa frase? Sí. Con que fue tu hijito. Ajá, fue tu hermanito. ¿Alguien conoce esa frase? Los que venimos de hogares con bastantes hermanos. Yo vengo de una, como somos 6 y un montón más. Entonces cuando alguno hacía algo le decíamos a mi mamá, tu hijito. Es que eso es una cosa. ¿Alguien así también? Sí, tu hijita. Tu hijito querido. Tu hijita querida, esa que tú quieres y defiendes. ¡Ah! Mira lo que hizo. Ajá. Bueno, en mi casa lo hacíamos. Probablemente ustedes no. Nosotros como que nos parecíamos más. A ti también, ¿ves? Así que fue tu hermano Amón quien te hizo esto. Entonces mira lo que dice, en tal caso guarda silencio, hermana mía, pues es tu hermano. Mira lo hipócrita, porque ahora empecemos a ver el perfil de Absalón. Una vez que Absalón se llena de resentimiento, pero es contra su padre, entonces él dice, yo voy a arreglar este asunto a mi manera. Ya que mi papá no tiene la testosterona para arreglar esto, lo voy a arreglar yo a mi manera. Eso es lo que dice Absalón. Entonces, ¿qué le dice? ¿Cuál es el consejo de Absalón a la hermana? Cállate, quédate tranquila. ¿Alguno ha recibido un consejo de eso cuando tiene un problema con alguien? Sí. Ya sabes que es del diablo, ¿verdad? O sea, que cuando la pastora viene y les dice, vamos a hablar, arreglemos esto, que me dijeron, llamemos a esa persona. ¡No! O sea, ¿quién tiene la razón? ¿Están viendo? Eso de que, tranquilo. Porque la segunda frase que viene es, espéralo en la bajadita. Dios se encarga. A veces somos más espirituales. En Venezuela tenemos una, yo te espero en la bajadita. O sea, cuando tú te vayas de bajar, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo Absalón. Quédate en silencio, hermanita. No digas nada. Quédate calladita. Le dice, no te preocupes mucho por este asunto, Tamara. Porque su momento va a llegar. Calladita más bonita. Calladita te ves más bonita. ¿Cómo tú le dices a una mujer que la acaban de violar, tranquila? ¿Cómo tú le dices eso? ¿A alguien? No, imposible. Una vez tuve un caso. Hace como 12 años, o sea, un poquito más. La chica ya estaba grande. Cuando llegó a hablar conmigo tenía 18 años. La niña había sido abusada por su hermano varios años y llegó ya al punto del suicidio. ¿La mamá sabía? Y el papá. Ay, para matarlos. Y saben que entonces se hicieron enemigos míos porque yo le dije a la niña que tenía que denunciar ese caso. La niña estaba que se suicidaba. Entonces toda la familia se hizo mi enemiga porque yo le dije, ese es un delito que no prescribe. ¿Sabe usted que el único delito que no prescribe es el abuso sexual? Le dije, tienes que llevarlo. Ya tenía la edad para ya denunciarlo. Pues entonces hicieron enemigos míos. Ahora yo me pregunto, ¿era culpa mía que fue a la cárcel un tipo? No. Para nada. Lo que pasa es Lo que pasa es que la sinvergüenzura de un montón Claro. necesitan echarle la culpa a alguien y decir, tú eres la culpable de que mi familia esté, así me dijeron, de que mi familia se haya desunido. Yo, si siempre estuvo en el desastre, yo soy la que te estoy ayudando a que no se te terminen de matar. Entonces queda uno de mal pastor. Sí, señor. Pero yo siempre le doy gracias al Señor porque yo conozco la Biblia y no sufro de los problemas que sufre un gentío. Y sí, seguiré dando los consejos que dice la palabra. Un espíritu absalónico te dice a ti cuando te peleas con alguien, tranquila, eso lo arreglamos después. Cuando el líder de celular te dice, no digamos nada, eso después lo arreglamos.
Vamos a ver, ¿me está entendiendo? Siempre el Espíritu de Dios va a decir, arreglemos esto, hablemos, comuniquemos, porque Absalón, su resentimiento y su amargura te dice, cállate la boca, arreglemos esto de otra manera. Esperemos su momento con alevosía para hacer daño a los líderes, ¿está entendiendo? Para hacer daño a los padres. Habla con hipocresía, no te preocupes demasiado por este asunto. En otras palabras, esto no lo va a saber nadie, como aquel perro no lo va a decir, yo tampoco lo voy a decir. No te preocupes, como que la dignidad de una mujer es que nadie sepa que te lo hicieron. ¿Quién te dijo a ti que eso se resuelve así? Es necesario rodearnos, hermanos, de gente que tengan una actitud con un espíritu que sea verdaderamente interdependiente. Gente que tenga conocimiento de la palabra de Dios, que no tenga temor de enfrentar los problemas, pero a la vez tenga el carácter temperado en el espíritu para saber que las tempestades que se desatan en un hogar, tú puedes ayudar a contenerlo. ¿Me estás entendiendo? Amén. Este tipo de persona con el espíritu Absalón es una persona que en realidad no está interesado en servir al cuerpo de Cristo. Es un tipo de persona que no está interesado en que las familias se restauren. ¿Entiende? Nunca jamás un consejo de este tipo le dice a usted que va a haber restauración en ese hogar. Por el contrario, es una persona que está buscando reputación y reconocimiento a costillas de su dolor, a costillas de tu problema, porque te va a hacer con tu problema dependiente de él. Tú no entiendes que mientras tú tengas el problema sin resolver, tú vas a estar con la necesidad de que todos los días oren por ti, dependiendo del líder. Por eso es que ese tipo de líder existe. Pero el líder que enseña a resolver el problema, pero ¿cómo tú enseñas a resolver el problema a alguien si primero no lo enfrentas? Tienes este problema. ¡No! ¡Mentira! Ok, me callo. Cuando reconozcas que tienes el problema. Porque cuando tú vas llevando a la gente así, llega el momento que esa persona aprende porque maduró, porque entendió, porque solucionó y empieza a ver a sí misma como una persona con capacidad, con dignidad, con fuerza, con llamado, y empieza a verse fuerte y fuerte y fuerte. Y eso es lo que queremos. La verdadera gente de Dios va a llevar al otro a ser sanado y a poder usar lo que vivió, capitalizar sus experiencias para el beneficio de otro. Amén. Absalón no. Absalón no lo va a hacer así nunca. El espíritu de Absalón entonces tiene la raíz, se fundamenta, nace en una amargura que está camuflajeada, desilusiones que no ha resuelto, en ira y en impotencia. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Era legal la rabia? Sí. El problema fue cómo la trabajó. Dejarlo allí y camuflajear la ira, la rabia, no te va a llevar a ningún sitio. Pero la culpa la tuvo el papá. El papá fue el culpable. Pero llega el momento que cada uno de nosotros es culpable de las decisiones que tomamos. Ejemplo, David fue culpable de no haber castigado a los hijos. David fue culpable de no haber agarrado a Amnón. Mínimo. Debió por lo menos haberlo metido preso unos cuantos meses. No era el rey, no tenía todos los calabozos a su disposición. Claro. ¿Verdad? O matarlo. Algo debió haberle hecho. Pero llega el momento en que Absalón empezó a tomar sus propias decisiones. Y es ahí donde los padres fallamos, pero hay decisiones que los hijos empiezan a tomar ya fundamentados en algo real, empiezan a hacer como quieren. Entonces, la culpa fue el padre, pero Absalón tomó las decisiones posteriores. Vuelvo, en el verso 22 dice que no le hablaba a Amnón porque lo odiaba.
La soberbia espiritual que se arraiga en el corazón de los Absalones siempre va a transformarlos en ofensa. Son gente que todo les ofende. Cuando usted se encuentra gente que todo le ofende, tiene un espíritu Absalón. Tiene hipocresía adentro en el corazón y tiene amargura camuflajeada. Todo lo ofende. Necesita buscar las raíces. Hay gente que piensa que yo siempre estoy operando como profeta. ¿Sabe usted? Hay un dicho, yo no sé, bueno, en mi país lo dice, ¿no? Y aunque no debería decirlo, no es aplicable en un sentido, pero sí es aplicable en el otro. Dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hay muchas cosas que yo determino en la vida de alguien, no por mis dones proféticos, sino por la experiencia. Son cuadros tan repetidos que cuando yo veo ciertas cosas, ya yo no necesito ejercitar mucho el don profético para saber este tipo de amargura se manifiesta de esta manera, este tipo de cuadro es este tipo de abuso, este tipo de cosas viene por palabras dichas de aquí, esto es espíritu de víctima, espíritu de carencia, pero mucho de eso viene porque son muchos años, hermano. Yo no tengo 20 años, como fui a predicar una vez a una iglesia. Entonces el pastor agarra y me llama a la oficina antes de yo predicar porque me invitó otra gente de su iglesia líder. ¿Cuántos años tiene usted en el ministerio? Yo le cambié. Le dije, ¿cuántos años tiene usted que aceptó a Cristo? 15. ¿Y cuántos años pastoreando? 7. ¿Y usted? Bueno, mira, yo nací en la iglesia. Toda la vida he servido en el ministerio, mi mamá ha fundado iglesia desde que yo soy chiquita, siempre estuve ahí en el ministerio, desde que yo recuerdo estoy en el ministerio, pastoreando como pastor con título desde los 27 años. No es orgullo, es que a veces hay que pegárselos por la cara. No, porque es que me ven mujer, me ven bonita, y ellos machos, feos y gordos, y hablan feo, entonces... ¿Cuántos años tiene usted en el ministerio? No, ¿cuántos años tienes tú, niño? Siéntate a aprender. Que tú en 7 no has hecho lo que yo he hecho en 35 años de ministerio. Siéntate a aprender. ¿Qué es lo que sucede aquí? La gente entienda algo, hermano. Caminan en ofensa porque traen situaciones adentro. Quiero ahora que lo empiecen a aplicar. Apliquen. Si ya usted ha caminado en sanidad, gloria a Dios, pero si todavía está caminando en ofensa, diga, ok, ¿cuál es el bicho que queda por ahí? Hay una yuquita por ahí. ¿Qué yuca hay por ahí? En todo momento, Absalón se esfuerza para que sus ideas, sus planes lo acepten. Y cuando no aceptan sus sugerencias, se ofenden. Con facilidad, traen descontentos a otros y buscan gente de su mismo espíritu. Tiene entonces el origen en secretos que son irracionales, aunque para ellos son racionales. Dígame usted, vamos a llevarlo al plano legal. ¿Cómo en 4 dedos de frente le cabe a alguien decirle a una hermana, quién sabe qué tan niña era, no busqué qué edad tenía Tamar para ese momento, decirle, quédate con tu violación, tranquila, cállate, llora ahí, cómete la almohada? Dígame, ¿en qué cabeza cabe eso? Y siendo su hermano. Y siendo su hermano. Pero para él tenía sentido operar de esa manera. Absalón le encuentra sentido a cosas que son irracionales. Él quería vengarse. Quería vengarse, por supuesto, pero dentro de lo que es su forma de pensar, era muy genuino, muy normal el que ella se callara para él poder hacer lo que tenía que hacer. ¿Sabe usted que los abusadores, la primera característica del abusador es que te separa de la familia? Exactamente, así mismo. La primera característica de un abusador es que te separa. Claro que Cada vez que a mí alguien viene y me dice, he tenido varios casos, apenas va a llegar la persona, te voy a llevar por el norte. No hay nadie en el norte que te conozca. A mí las antenitas se me paran. Entonces dice, ay, es que es desconfiada, pero si ese es un perfil. prototipo de...
El abusador lo primero que hace es separarte de todo el mundo. Te aísla, te encierra donde tú no puedas pedir ayuda, donde tú no puedas hablar con nadie. Te separa de tus padres, te separa de tu familia, te separa del ambiente, de la comunión de la iglesia, te separa. Te va así, ta. Ahora yo pregunto, dígame usted, ¿cuál es el perfil de muchas iglesias en este momento? Se aíslan una con la otra. Aíslan a la gente. No puedes hablar con nadie, no puedes conocer a nadie, no puedes ir a ninguna parte. ¿Sí o no? ¿Es un perfil abusador, sí o no? ¡Claro! Pues, ¿saben qué? A mí esto me genera problemas en la ciudad, porque piensan que yo estoy predicando en contra de la iglesia. No, yo estoy predicando en contra de Babilonia. La verdadera iglesia no hace eso. La verdadera iglesia de Jesucristo vivimos en paz, chicos, somos felices. Disfrutamos el sol, la luna, las estrellas, la playa, ¿verdad? Oye, disfrutamos la vida, somos felices, nos comemos una carne, dormimos hasta las 11 de la mañana si queremos. O sea, todo ven pecado. ¿Ah? ¿Eso es un modelo abusador? Eso es Absalón. Tenemos un montón de liderazgo absalónico puesto en posiciones de liderazgo. Guarda silencio, hermano mía. Él no podía aceptar el abuso de Amón sobre Tamar y no podía perdonar el que su padre no hubiese tomado las medidas. Él escondió sus sentimientos y operó con algo que se llama en derecho premeditación y alevosía. El espíritu de Absalón entonces opera con planes secretos, estrategias secretas y alianzas secretas. Todo es secreto. Váyase a 007. Váyase al verso 28, estamos todavía en el 23. Segunda de Samuel 23. Dice, por su parte, está hablando de Absalón, les había dado instrucciones a sus criados y decía, no pierdan de vista a Amnón, y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues yo soy quien les da la orden. Ánimos, sean valientes. Esta es la nueva versión internacional. Algunos de ustedes conocen la historia. Él agarró, invitó a Amnón a una fiesta, a una celebración, tipo Caín y Abel. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Le dijo a su hermano, vámonos de pesca. Vámonos un rato a pescar, vámonos a cazar, vamos a tener un tiempo, un me time, you time, me time, hombre time, juntos vamos a pasarla bien. ¿Qué era lo que querían hacer? Matarlo. ¿Y qué hizo este? Quiero festejarte, hermano, porque tanto que te amo. ¿Y qué era? Cuando se te vuele la cabeza, te meto el cuchillo. No me voy a meter ahí porque esta está dura. Porque esto es muy común en las iglesias. ¿Saben que esto es muy común en las iglesias? No, no sabía. Sí, ¿cómo? Tengamos un tiempo juntos. Cuando hay espíritus absalónicos, vienen y hacen sus convivencias donde no haya líder, donde no hay un líder con el corazón de Dios, con el corazón del Padre. El vino, cuando están alegres, chévere, echando broma, empieza a meter su veneno. Chácata, chácata, chácata. Lo que dice cuando se le sube el vino a la cabeza, ¿no? Esta estrategia sigue. El espíritu de Absalón entonces tiene desdén disimulado, odio oculto, venganza escondida. Pero la venganza es ¿hacia quién? Hacia las autoridades. Porque él mató a Amnón porque era el hijo preferido de David. Él mata a Amnón era porque era el hijo preferido de David. Y él sabía entonces que David no le iba a decir nada porque era su hijo. Era Exacto. preferido. Fíjense esto. Y esa fue la más rabia que le daba. Llevémoslo al hogar. Yo no quiero, y ojalá que no tengan ustedes situaciones de este estilo. Quiere el Señor que no. Pero probablemente lo vivieron en sus casas antes de salir a las suyas propias. O vean los síntomas para que no se den en su casa.
cuando los hermanos empiezan con esa pugna entre ellos, en la mayoría de los casos es para herir a los padres. En la mayoría de los casos es para herir a los padres, porque ellos piensan, pasen hermanos, la mayoría de ellos piensan, vuelvo al punto, muchos hijos, unos con razón, otros sin razón, piensan que los padres tienen preferido. Si el caso es real, si el preferido es real, ellos lo van a hacer. Y si es mentira, en su mente como se da, está la pugna. Y lo hacen es para que los padres sientan el dolor. Como no pueden ir en contra de los padres directamente, entonces van en contra de los hermanos. En la iglesia también pasa mucho esto. Hermano, yo he tenido que asistir muchísimas iglesias que se han dividido. Los que tienen conmigo tiempo saben la cantidad de iglesias que yo he tenido que ministrar, pastores, iglesias, que atender en tiempos de división. En primer lugar, es una de las cosas más dolorosas que hay. Una iglesia que se esté dividiendo es bien dolorosa, de parte y parte, ambos grupos. Es bien doloroso la gente que se va, la gente que se queda, bien doloroso encontrar a los líderes, a los pastores puestos por Dios, el dolor en su corazón. Es bien doloroso eso, pero normalmente me encuentro exactamente lo mismo. Todo empieza porque todo viene hacia el líder. Y ya vamos a ver cómo Absalón empezó, ya después que mata al hermano, empezó a desviar el amor del pueblo, o sea, que el pueblo le tenía a David, lo empezó a traer hacia sí mismo. Porque ya, como ya no había un target afuera a quien matar, a quien destruir, entonces viene, ahora destruyo al que está arriba. El espíritu de Absalón, entonces, tiene venganza hacia las autoridades, hacia las personas que Dios ha colocado. Se llamen padres naturales, padres espirituales, autoridad en general. Su problema, la raíz del problema, como dicen los mexicanos, la mera raíz se llama orgullo. Váyanse, segunda de Samuel 14, versos 24 en adelante. Segunda de Samuel 14, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, segunda de Samuel 14, 24 en adelante. Dice: pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Cuando Absalón mata a Amnón, David entró en un dolor tan grande que decide desterrar a Absalón, pero lo desterró fue en su casa. Le dijo que más nunca venga al palacio. Es lo que está diciendo aquí. Allá se queda y más nunca ve. Eso era terrible, porque no se olviden que el privilegio, y eso es el privilegio de los hijos de Dios, que Él es el Rey, y nosotros tenemos acceso, libre entrada al trono de la gracia, porque Jesucristo abrió para nosotras esa entrada. Entonces aquí está diciendo que David se molestó tanto por lo que hizo Absalón, que dijo: nunca más va a ver mi rostro. Verso 25. En todo Israel, subrayen eso, no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Me encanta como lo dice la Nueva Versión Internacional. Wow, ¿quién le gustaría tener un marido así? Wow. Yo decía, pues sí, ¿no? A ti no. No, bueno, pues la descripción no. La descripción de Absalón, pero que no sea Absalón. Pero, ¿tú sabes lo que es que admirado por su belleza? Yo. Es verdad, sí, ¿no? Perfecto de pies a cabeza. Y si la Biblia dice que era perfecto de pies a cabeza, ¿cómo era? Es que el tipo se las traía. Dice 26, tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. Y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Pues eso estaba bueno para sacar pelucas, ¿verdad? Sí, casi 4 libras. Además, tuvo 3 hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, la llamó como su hermana, llegó a ser una mujer muy hermosa. Recuerden que estudiábamos en la clase anterior que Absalón y sus hermanos, eran 5, eran hermosos. Ellos venían, o sea, ellos le salieron así como bellos a David.
Y de paso, los hijos de Absalón le salieron espectaculares. Entonces era un hombre que era arrogante porque se sabía bello. En la raíz del problema de Absalón era soberbia. Están viendo que cuando uno les dice, tu problema es soberbia, usted no conoce mi corazón, yo nada más necesito leer la Biblia, pues. Tu problema es soberbia, porque te crees que estás más bueno que los demás, porque te crees que estás más inteligente que los demás, porque te crees que tú haces mejor las cosas que los demás. Eso se llama soberbia. El espíritu de Absalón tiene sus raíces en la rebelión. Entonces estaba a crecer más y más hasta hacerse inquebrantable. Es tan soberbio que se hace una coraza de fuego, una coraza impenetrable. La soberbia, hermanos, siempre nos va a llevar a ser diablo. ¿Quién era Satanás? Un ángel de luz. Y no tenía la misma descripción. Era el ángel más hermoso que Dios había creado en el cielo. Dice que todo él era hermoso. Él caminaba y hacía música. Cuando él se movía hacía música, porque Dios lo diseñó de tal manera que su ropaje, él cuando caminaba hacía música, armonía. Era el director de la alabanza. La belleza de él era impresionante. Los estudiosos dicen, por la forma como está escrito el pasaje, que lo que ocurría estaban los millares de ángeles adorando al Señor. Él dirigía los coros angelicales y estaba la presencia, el trono. Entonces la adoración y la alabanza pasaba a través de él a el rey. Hasta el día que dice la Biblia que fue hallado en él iniquidad. ¿Por qué? Porque dice que él se ensoberbeció y dijo, no, ¿por qué? Eres bello, pero yo también soy bello. O sea, ¿por qué esa adoración no puede ser para mí? Por donde yo voy, yo creo melodía, música. Yo quiero eso para mí. La rebelión existe cuando nosotros queremos lo que le pertenece a Dios o lo que Dios le dio a la autoridad. Ahora, quiero que pienses esto. Lo veíamos en la clase pasada. ¿Cuál fue la puerta abierta en la vida de David? Que quiso el beneficio del pacto que le correspondía a Urías, la quiso para él. ¿Se acuerdan? Se lo dije. Aquel hombre estaba en pacto con una mujer que era hermosa, Betsabé. Ella era una mujer hermosa. Era la única que él tenía. David tenía un montón. Pero él quiso el beneficio del pacto, de la belleza de esa mujer para sí. ¿Y qué fue lo que hizo Absalón? La raíz que estuvo acá, porque entonces David cayó en eso. ¿Por qué? Porque David dijo, bueno, yo soy el rey, yo puedo tener lo que quiera. Eso también se llama, ¿qué? Están viendo porque el Señor le dijo a David, no te vas a morir. O sea, tú vas a saber en carne propia lo que es la consecuencia de tu pecado. Usted quiere saber cuáles son las consecuencias de su pecado, revise lo que está viviendo. No me odie, por favor. Estoy tratando de fungir hoy como maestra para que podamos revisar. Miren, hermano, le vuelvo a decir, el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios es tener la oportunidad de escuchar la situación que estamos viviendo para nosotros reconsiderarla, venir delante del Señor con un corazón humilde y decirle, Señor, sí metí la pata, sí lo hice mal, sí dañé, sí hice esto, ahora Señor, tu palabra dice que cuando venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, tú nos perdonas. Porque vamos a estudiar después que veamos todo Absalón, el corazón de David. Cuando David entendió que todo lo que estaba viviendo él se lo merecía, llegó un momento, dice que él iba por un sitio y lo cayó a piedras y lo escupía un cojo. Y cuando uno de sus escuderos lo fue a matar, le dijo, no lo haga, que lo está haciendo por mano de Jehová. David llegó al punto de decir, yo seré rey y todo, pero eso me lo merezco. O sea, David llegó al punto de decir, me humillo al punto de que lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo porque yo me lo merezco, entendió. Y por eso es que es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él pudo reconocer, ciertamente Dios es justo y Dios es fiel. Y Dios hace las cosas como tienen que ser. Y aunque a David le dolió profundamente en su corazón, nunca más fue el mismo hombre.
después de esta experiencia, nunca más. Y los salmos escritos después de la experiencia de Absalón son salmos bien diferentes. Voy a compartir con ustedes por lo menos uno después que veamos esto, para que vean la diferencia de los salmos que escribió antes y después. Su corazón fue completamente distinto después de la experiencia de Absalón. Ahora, los padres que han vivido situaciones con hijos rebeldes saben de lo que estoy hablando. Una situación de hijos rebeldes en nuestra vida es algo que rompe nuestro corazón al punto que de verdad es... yo no puedo encontrar palabras para describir el sentimiento. Yo no sé, yo no podría definirlo. Yo recuerdo cuando mi mamá nos decía que éramos jóvenes, niñas, nos decía, un día ustedes van a ser madres. Y cuando ella decía eso, entonces después que uno es madre y vive ciertas cosas, wow, tú dices, Señor, perdóname, ¿cómo hice esto? ¿Cómo le hice esto a mi mamá o a mi papá? Y bueno, yo muchas veces le he tenido que decir a mi mamá, mamá, perdóname porque realmente fui injusta en esta situación, me comporté así, me está entendiendo. Mi corazón no era malo cuando yo era joven, pero hice muchas cosas que trajeron tristeza al corazón de mi mamá. Hice travesuras que trajeron tristeza. Yo no fui una muchacha que yo diga, es que tengo que avergonzarme de esto. No, yo fui de esas muchachas traviesas tremendas. No me acosté nunca con un hombre antes de casarme, nada de eso, o sea, no. Pero fui tremenda. Si yo me quería ir de viaje y mi mamá no me daba permiso, yo decía, yo sé que me va a pegar duro, ay, no importa, pero vale la pena que me dé la paliza. Y me iba, eso es sinvergüenzura, ¿verdad? Y pobre mamá le saqué, o sea, ¿sí me entiendes? Esas son travesuras tremendas. Y después ahorita, yo no duermo si estos no han llegado. Van para el cine, de verdad, ellos se van al cine y si entran al de las 11 y la película sale a la 1, entre 11 y 1 de la mañana yo mando 100 mensajes. ¿A qué hora viene? ¿A qué hora viene? Ah, eso es verdad, ¿cierto? No, porque es verdad. Entonces, entiendo, usted se imagina 2 días de viaje y mi pobre mamá, ¿están viendo? Vivimos. ¿Ah? ¿Y cómo van a ver la película con tantos mensajes? Lo apagan los sinvergüenzas. Y yo les digo lo mismo que me dice mi mamá, que me dijo mi mamá. Cuando sean padres van a entender, porque ellos me dicen, pero duérmete. Segunda de Samuel 14:29. Mira lo que hace el Espíritu. Wow, ya son 10 para las 9. Voy por la mitad. Bueno, pero seguimos con el perfil la semana que viene. Les vuelvo a decir que es tan fuerte el espíritu de orgullo y de vanagloria en Absalón que él va a hacer lo que quiera hacer y lo va a lograr usando cualquier medio. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Váyanse al verso 29 del capítulo 14. Joab era uno de los capitanes de David. Entre paréntesis, era uno de los más fieros que tenía David. Este hombre era de esos hombres que la Biblia describe que podía matar a 1000 de una sola vez. El tipo era fiero. Miren lo que hizo Absalón con este tipo. Dicen, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir porque ya Absalón dijo, no, yo tengo que ver al rey sea como sea. Recuerden que el castigo fue, nunca más va a ver mi rostro. Joab, además de ser uno de los capitanes, era amigo de David. Recuerden que estos hombres no tenían una relación con David simplemente de subalterno. Recuerden que estos capitanes fueron aquellos hombres que llegaron a la cueva de Adulam cuando David estaba huyendo por su vida. ¿Recuerdan? David tenía una relación con estos hombres que iba más allá del simple hecho de mi subalterno. Eran sus amigos también. Y ellos le respetaban como rey, pero había una relación de amigos. Y hay gente que de repente dice, ay, Marixa es la favorita de la pastora. No, pero Marixa llegó a mi vida en un tiempo, ¿verdad?, de cueva de Adulam. Y otras personas que Dios ha traído en un momento de mi vida, y yo sé que me respetan como pastor y me respetan como profeta, pero son personas a quien yo le tengo una profunda consideración y una fuerte confianza. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque llegaron a mi vida cuando
todo el mundo me quería matar, creyeron en mí. ¿Sí me estás entendiendo? Joab era eso para David. Aunque era un capitán, era una persona muy cercana a David. Y Absalón dijo, si Joab lo pide, David se lo va a dar. Entonces manda a llamar a Joab, pero Joab era un tipo peludo. O sea, él era macho. Y no quiso ir. En el verso 30. Entonces mira lo que le dijo Absalón a su siervo. Vayan al campo de Joab, que está junto al mío, y préndanlo. Métenle fuego. Mira lo malo que era Absalón para lograr lo que quería. Si siguen leyendo, dice que él viene y le dice, ¿por qué tú hiciste esto? Le digo, como tú no querías venir, te quemé la propiedad. O sea, es que el tipo, era un malo. Absalón llegó al punto donde dijo, ¿y sabes tú que cuando tú te encuentras gente que quiere doblarte el brazo para que tú hagas lo que ellos quieran, son absalónicos? ¿Cuántos me han escuchado a mí que yo digo, a mí nadie me dobla el brazo? ¿Qué pasa en esto? Absalón siempre va a querer que tú cedas a su pedido doblándote el brazo. No lo dobles, que se quede prendida la cosa. La prendiste, bueno, no te preocupes que Dios a su momento te va a quemar la tuya, pero no cedas porque Absalón se va a salir con la suya. Y si siguen leyendo, viene y le dice a Joab, dile, intercede por mí delante del rey. Él va y le dice, tu hijo Absalón quiere verte, y como se lo está pidiendo su amigo, si lees la historia, David le dice, haz traer al joven Absalón delante de mí. Y ahí es donde empieza la persecución por la vida de David. Y si te das cuenta, Joab fue el que le metió los 3 dardos, después al final lo vamos a ver, a Absalón. Porque Joab se dio cuenta, el tipo me quemó la cosa, me obligó a hacer lo que él quería, ahora lo mato yo. Le metió los 3 dardos y después los 10 escuderos de Joab lo terminaron de matar. Eso al final lo vamos a ver con calma. Quiero que sigamos viendo. La clase es fuerte, por eso les dije, hoy mejor trabajo como maestro, para que lo veamos. ¿Verdad que es duro esto? Sí. Verlo en nuestros hijos. Cuando un hijo te dice, cuando una hija te dice, lo hice porque como tú no querías hacer tal cosa, entonces lo hice para que te doliera, para que me hicieras caso. ¿Es fuerte? Un hijo natural o espiritual igual. Qué duro, ¿no? El espíritu de Absalón entonces quiere tener favor con la persona de autoridad, pero sin pureza de corazón. Dice en el 21, en el 31 dice, entonces se levantó Joab, vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué le prendiste fuego a mi campo? Y él le dijo, yo envié por ti para que fueras al rey, para que le dijera que yo debía estar con él, ver su rostro. Verso 33, entonces Joab dijo, está bien, yo voy. Y fue a donde estaba el rey, se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Absalón va a usar a las personas que están más cerca para lograr su cometido. Están viendo que este no es un espíritu inocente. Ahora, yo lo voy a dejar hasta aquí, pero yo quiero que pensemos hasta este momento. Porque es muy fácil ahorita nosotros verlo de afuera, como Absalón, hijo de David. Pero yo quiero que entiendas algo, por qué para David era tan difícil tratar esto siendo un hombre tan guerrero. Porque era su hijo. Era su hijo. Sí, pero ya en este punto, tú sabes lo difícil que es para un hijo, para un padre, decir, voy a meter a mi hijo preso, o voy a meter a mi hijo o a mi hija en qué sé yo, en una casa de loquero, o sea, para que la aguanten mientras tanto. O sea, hablemos en serio. Y no tanto, también haberse enterado de que un hijo de él hizo lo que hizo. Es muy terrible porque lo primero que nos viene a nosotros como padres es decir, no, yo lo voy a proteger. Es muy difícil. Trabajar con el espíritu de Absalón no es que es difícil en cuanto a la autoridad, sino que es difícil por el sentimiento. Ese es el problema.
Por eso es que este espíritu se mete a nuestros hogares y nos destruye el hogar, porque el sentimiento se antepone a la razón. No estoy diciendo, por favor, que yo no he sido víctima de esto, porque justamente he sido víctima de esto. Miren, en la iglesia esto es muy común y a veces la gente piensa que uno es estúpido. No, yo amo a la gente. Es duro. Esto es muy duro. Es muy duro a nivel natural, hermanos, esto es muy duro. El espíritu de Absalón siempre quiere impresionar y conquistar los corazones para destronar a la autoridad. Ahí en el capítulo 15 de Segunda de Samuel, solo leo el pasaje y con esto termino. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos. ¿Cuándo? Cuando el rey le dio lo aceptó nuevamente. Entonces él dijo, listo, ya tengo cancha para volver a trabajar. Por eso es que padres, en lo natural, necesitan sabiduría del Señor cuando estamos trabajando con rebelión en su hogar. ¿Cómo es que le van a dar cómo van a recibirlo? Porque les vuelvo a decir, como mamá, déjenme hablar como mamá natural, ¿sí? Para que no sientan que estoy en contra de nadie, no. Y vuelvo a decir, estoy operando en un don que no es mío, que es el don de maestro, para que esto no sea tan terrible. Pero, por supuesto, yo nunca a nadie, a ningún padre, jamás, yo le aconsejo a ningún padre, tire a su hijo o a su hija, nunca. Yo creo que ese consejo no ha salido de mí nunca. Pero sí les digo esto, necesitan muchísima sabiduría del Señor. ¿Cómo es que ustedes van a abrir su casa nuevamente cuando algún hijo natural está operando en este espíritu? Porque este espíritu viene para destruir el hogar. Recuerde que no, ese espíritu está en la forma del hijo o de la hija, pero es un espíritu. Entonces, ¿cómo trabajar con esto sin destruir la vida de nuestro hijo y a la vez poner ese espíritu bajo sujeción? ¿Ven lo difícil que es? Eso sucede mucho con los adictos. Ejemplo, las adicciones. Muy serio. En la adicción, ¿cómo hacemos para que? Porque se dice que la familia del adicto también se enferma, aunque no consuma, también se enferma, porque hay otras consecuencias en la vida de la familia, y se deberían ir, toda la familia debería ir a rehabilitación, porque todos se enferman. ¿Y cómo hacer que ese hijo se sienta amado, aceptado, sin que destruya el hogar, la paz del hogar? No es fácil, ¿verdad que no? Necesitamos al Señor. Es el único, yo he llegado a la conclusión que es el único que nos puede dar a nosotros la capacidad de poder enfrentar esto. Ahora, yo he aprendido, y aquí cuando yo les he dicho a ustedes, no derramen una lágrima al diablo jamás, pero a Dios derrámenla toda. Y yo he aprendido a derramar mi vida delante del Señor en medio de cualquier situación para ver a Dios operando. Porque he entendido que hay situaciones que están fuera de mi mano, que no puedo hacer nada, que por más que yo haga algo, es como que más lo daño. Y en ese momento necesitamos la intervención de Dios. Vamos a ver cómo Dios intervino a favor de David. Impresionante. Esta tarde estaba leyendo, era el pasaje específicamente de cómo Dios dice específicamente que el bosque, así dice literalmente, ayudó a David ese día. Dice que si ellos mataban a uno, el bosque mataba a 4. Increíble. Les animo a que lean todos estos pasajes, porque se van a quedar impresionados. O sea, Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente, porque David no podía enfrentar a su hijo por el amor. Y yo no critico a David, no lo critico, porque la verdad es que Dios mío, estar ahí como que no. Lo voy a dejar hasta aquí.